¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas, dicen. Buenas tardes, lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues se encuentre muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las actividades de la plataforma, revisar de igual manera las clases grabadas, especialmente por los temas de los cortes de luz, ¿no? Que por eso directamente no hemos logrado ingresar y pues, por ejemplo, en ese caso tenemos que estar muy al pendiente, ¿no? De igual manera, entregar documentos, certificados y tal vez estamos debiendo en la institución tratar de igualarnos, ¿no? Y de igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de una de las culturas, una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, ¿no? Como es conocida la civilización de los griegos. Si bien es cierto, los griegos en general vienen a ser lo que es una de las culturas que grandes aportaciones nos han dejado hasta el día de hoy. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? No todavía, licenciado. No, ¿Estamos en lice. historia o en ciudadanía, licenciado? En historia. Sí, no, me confirman. Ya vamos a revisar, por favor. Todavía tenemos los cortes, ¿verdad? Sí. De luz. Sí, lice. Sí, Sí, licenciado. Allá. los cortes. Ya, muy bien. A ver, esperemos un segundito, por favor. Ya, regálenme un segundito, que ya les debe aparecer mi pantalla, ¿ya? Ya, esperemos un segundito, por favor. Sí, no, me confirman, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? No, lice. Se ve negro. Todos. Todavía Todos. no. Regálenme un segundito, por favor. Regálenme un segundito. Ok, bueno, la civilización de los griegos, ¿no? Como ustedes saben, pues, hasta el día de hoy nos han dejado grandes aportaciones, ¿no? Por ejemplo, si recordamos un poquito y hablamos de personajes emblemáticos de los griegos, detallamos lo que son pensadores como Aristóteles. ¿Hemos escuchado tal vez el nombre de este personaje? Película, sí. Ya, muy bien, excelente. Aristóteles fue uno de los representantes o filósofos más importantes de la antigüedad, ¿no? Él directamente era una persona que compartía su conocimiento en las plazas y sobre Sí, todo sí. directamente dejó una disciplina conocida hasta el día de hoy como la filosofía. ¿Sí? ¿Hemos escuchado alguna vez el término de la filosofía o qué significa filosofía?
Muy bien, ¿qué significará el término filosofía? Licenciado, ¿quiere que le comparta el folleto? Ya, Licenciado, ya muy se bien, abrió. parece. Sí, ya se abrió la Ya se pantalla, abrió. pueden observar. Sí, Ya, muy licenciado, bien. ya se puede. Está la civilización griega. Yo no puedo Excelente. ver. Ya, muy bien. Los demás me confirman, ¿pueden ver toda mi pantalla, por favor, o no? Sí, listen, ya está la Sí, pantalla. sí, sí se ve. Sí, sí. Listo, muy bien. Entonces debe ser nuestra señal, señor Edwin. Por favor, salgamos e ingresemos otra vez, ¿sí? Muy bien. Ya. Aquí, por ejemplo, dentro de la civilización griega, ¿no? Una de las características esenciales fue el gran desarrollo que tuvieron como sociedad, ¿no? Además de ello, directamente las diferentes construcciones dentro de las ciudades emblemáticas que llegaron a tener, ¿no? Como es el caso de Atenas y Esparta en general, ¿sí? Bien, vamos a conocer las características y la ubicación de esta gran civilización, ¿no? Que hasta el día de hoy nos ha dejado parámetros organizativos, políticos, sociales y culturales. Muy bien. Civilización griega. ¿Me ayuda, por favor, en la diapositiva la señorita Mélida Córdoba, por favor? Ya, un ratito, licenciado, estoy en mi celular. Civilización griega. Conocemos como antigua Grecia, conocemos como antigua Grecia la civilización griega que tuvo lugar en el periodo 1200 años antes de Cristo. Su final, luego de la conquista del Imperio Romano en el año de 140, en el año de 146 antes. Los griegos han sido una de la civilización más influencias en los campos de la filosofía, la ciencia, las artes, la política y la lengua. El término Grecia proviene de la palabra graikoi, nombre de una tribu del nombre de la actual Grecia. Más tarde se terminó, se aplicó en en todos los habitantes de Grecia en general, los cuales se ubican al sur de la península balcánica, además de las islas cerca del mar Jónico y de las del mar Egeo, con límites en el Mediterráneo. El territorio griego está caracterizado por un terreno rocoso, accidentado y de montañas muy escabrosas, de piedra caliza. Mil disculpas, estoy en mi celular. Gracias. Excelente, listo, muchísimas gracias. Muy bien, sí, no se preocupe, 10. Listen. Ahora, la civilización griega como tal tuvo una etapa entre los años de 1200 antes de Cristo, ¿no? Y finalizó directamente con la conquista del Imperio Romano en los años 146. Si bien es cierto, es una de las grandes civilizaciones que nos han dejado diferentes formas, organizaciones, diferentes formas en literatura, diferentes crecimientos en el desarrollo de las obras de literatura, de la política, de las ciencias en general, ¿no? Y el término Grecia eventualmente viene de la palabra graikoi, que prácticamente era una de las tribus del norte de Grecia y de ahí directamente parte su nombre, ¿no? El territorio, obviamente, pues se encuentra ubicado, en este caso, a las cercanías del Mar Jónico, del Mar Egeo. También encontramos lo que es un terreno rocoso, accidentado y de montañas muy escabrosas, ¿no? Miren, por ejemplo, en las imágenes que tenemos aquí, ¿sí? Fueron muy expertos, por decirlo así, en la construcción de estas obras de arquitectura, ¿no? Porque miren, a pesar de que las montañas eran sumamente difíciles de trabajarlas, sí, de construir, lograron realizar templos y monumentos que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no?
Ahora, dentro de la etapa directamente de la evolución de la civilización griega, hablamos de diferentes periodos, ¿no? El periodo oscuro entre 1200 a 800, en donde eventualmente existían los reinos micénicos y que eventualmente estaban en pequeñas concentraciones, en pequeñas comunidades, en pequeños grupos, y que obviamente pues no tenían lo que es un crecimiento continuo, pero sobre todo no contaban con una unificación territorial, ¿no? Ahora, la siguiente etapa podemos hablar del periodo primitivo, en donde eventualmente logramos tener lo que es la unión de los reinos micénicos. Además de ello, se expandieron territorialmente y sobre todo empezaron a organizarse directamente bajo una sola forma de gobierno, una sola normativa, ¿no? Y de ahí directamente establecieron lo que son las formas de gobierno. Y hablando de los enfrentamientos más importantes que tuvieron, prácticamente fue en la etapa clásica, cuando tuvieron lo que son las primeras guerras médicas, es decir, el enfrentamiento directamente entre los griegos, en este caso con los persas. Aquí también podemos hablar del enfrentamiento que tuvieron con el gobierno de Alejandro Magno, que era un romano. También podemos hablar del enfrentamiento de las ciudades que prácticamente en su momento también tuvieron lo que son crisis y conflictos en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar otra de las etapas fundamentales de un crecimiento y un desarrollo cultural, fue la etapa helenística, ¿no? Al cargo directamente, en este caso, de Alejandro Magno, en donde eventualmente conquistó estos territorios y la convirtió pues en una provincia más, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos identificar que Grecia tuvo un crecimiento bastante grande en esta etapa, ya que lograron construir lo que es el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, y además de ello también tuvieron un crecimiento sumamente importante en la astronomía, la geometría y la matemática. Ahora, nos vamos a su organización. ¿Me ayuda, por favor, el señor Paul Cacarón, por favor? ¿Estamos ahí? Ya, listo. Organización política de la antigua Grecia. La organización política de los griegos era compleja y fueron uno de los primeros pueblos en practicar la democracia, palabra que se derivaban del griego de demos, pueblo, y kratos, gobierno, en el que las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos, de hecho solo unos pocos adquirían ese título, donde se incluía a mujeres, niños, esclavos y extranjeros. En el caso de las ciudades con un sistema democrático, como Atenas, contaban con distintas instituciones que garantizaban la eficacia del gobierno entre estas. Galicia. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la organización política de los griegos, en este caso, tenía pues una característica esencial que nosotros la seguimos utilizando hasta el día de hoy, ¿no? La forma de gobierno que utilizaban los griegos era la democracia, ¿sí? Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Por ende, prácticamente el término de democracia es el gobierno de el pueblo, ¿sí? Los griegos también crearon lo que son asambleas, también directamente tenían lo que son divisiones, ¿no? En la sociedad, por ejemplo, partes, aquellas personas que eran ciudadanos, y otras partes directamente divididos, los cuales consideraban que no eran ciudadanos, ¿no? En el caso directamente de mujeres, de niños, de esclavos, extranjeros como tal, ¿no? Y la democracia tuvo un sistema sumamente grande dentro de la ciudad más importante que tenían los griegos, que era Atenas en general, ¿no? Y la democracia hasta el día de hoy sigue implantándose dentro de la mayoría de los países en el mundo. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda, por favor, el señor Aidan Paul, por favor. Señor Aidan Paul, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, perdón, es que
no veo la imagen porque el internet anda malo, creo. Déjenme Ya, Yo besar, les, vuelvo a entrar otra vez. ya, muy bien, por favor. Me ayuda, mientras tanto, el señor o señorita, el señor Clever Bunay, por favor. Sí, le dicen buenas tardes. La organización, instituciones, podemos nombrar a los magistrados quienes gobernaban las ciudades, estado o polis, como se les conocía. La asamblea o eclesia, la cual se encargaba de elegir las leyes, tomar decisiones en cuanto a la política exterior y seleccionar a los candidatos al puesto de magistrado. Por último, la Bulé o Consejo de los 500 era un grupo formado por ciudadanos electos que tenían la tarea de supervisar el trabajo de los magistrados y asegurarse de que se cumplieran las leyes. Gracias, licenciado. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Miren, por ejemplo, en el tema de la organización, prácticamente tenían lo que se conoce como las ciudades-estados, ¿no? Es algo similar a lo que tenemos aquí en la actualidad. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde, El alcalde, muy bien. ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador? el presidente de la República. El presidente de la República, ¿no? El alcalde directamente debe rendir lo que son informes, ¿sí? Mensualmente, anualmente, ¿sí? De la ciudad al presidente de la República, ¿no? Y eso era una manera en cómo directamente los griegos controlaban los territorios, ¿no? Aquí también podemos hablar que tenían el abule, que se le conoce el Consejo de los Ancianos, también tenían los magistrados, en donde cada uno de ellos estaban encargados de, en este caso, crear normativas, ver directamente si existía la aprobación o no, ¿no? Aquí también podemos hablar de la diarquía, que prácticamente es la forma de gobernar por parte de dos reyes, ¿no? La parte militar, la parte religiosa. Los éforos o magistrados eran los supervisores, en este caso, de dar cumplimiento a las leyes. La gerucia era el consejo de ancianos, en este caso, que ayudaban a formular nuevas leyes, y la pelia, que prácticamente era lo que es la participación de los ciudadanos dentro de la gerucia en general, ¿no? Entonces tenían pues todo bien organizado, bien administrado, ¿no? Y que obviamente pues eso garantizaba el crecimiento de las diferentes ciudades. Ciudades en este caso como Macedonia, Espartia, Corinto y Mileto y Atenas. ¿Me ayuda por favor la siguiente diapositiva el señor Byron Fernando, por favor? A ver, dicen, ciudades. Entre las ciudades principales de la antigua Grecia se pueden mencionar a Macedonia, Esparta, Corinto, Crosos, Cenosos, Mileto y Atenas. Sin embargo, las más sobresalientes fueron Atenas y Esparta. Con respecto a Esparta, sus actividades económicas principales estaban enfocadas en la guerra. Sus habilidades se especializaron en en la formación de un ejército poderoso. A todo hombre mayor de edad se le exigía ser parte del ejército y aunque era un deber, se le recomendaba con esclavos y tierras. Por esta razón, para el siglo VI, sus guerreros eran temidos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Aquí también podemos identificar que las ciudades, obviamente, que tuvieron un gran desarrollo, ¿no? Los atenienses, obviamente, pues lograron tener un crecimiento sumamente avanzado en la cultura, en el arte, en el conocimiento, ¿no? Mientras que los espartanos prácticamente estaban especializados en la formación de un ejército poderoso, ¿no?
Aquí directamente podemos establecer que la vida de los espartanos siempre estaba enfocada directamente en los enfrentamientos, en las luchas, ¿no? Por ende, pues, era un ejército sumamente temido, ya que desde muy niños, eventualmente, pues, eran preparados para los conflictos, ¿no? Vamos, la siguiente diapositiva, me ayuda, por favor, el señor José Ulvio Naranjo. Listo, listo. Dame un segundito que estoy en el teléfono. Ciudades. En el caso de Atenas fue una de las primeras ciudades griegas. Su centro estaba localizado en Acrópolis, gobernados en un principio por el rey Tesea. Desarrollaron como actividades económicas principales la marina y el comercio. Esto debido a la poca productividad que tenían sus terrenos para la actividad agrícola. Adicionalmente, la instrucción de la democracia como forma de gobierno la convirtieron en un atractivo centro en el que confluían los ciudadanos del imperio. Hasta ahí dicen, gracias. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. 10. Miren, por ejemplo, acá en las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, podemos observar cómo eran las ciudades griegas, ¿no? Aquí tenemos en el centro directamente los templos, en donde vivían pues los representantes, y aquí directamente en la parte de afuera se encontraban las ciudades, ¿no? También encontramos lo que son la necrópolis, la acrópolis de igual manera, y afuera tenemos lo que son las actividades o los sitios en donde practicaban la agricultura y la ganadería en general, ¿no? Entonces, lograban contar directamente con un gran desarrollo dentro de estas ciudades, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles eran las características de las polis. Me ayuda, por favor, el señor Sabino Rodolfo, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Polis. Las polis o polices griegas representaron la base de la sociedad a partir de la antigüedad Grecia, las cuales presentaban comunidades pequeñas e independientes con un gobierno autónomo. Era una entidad con soberanía propia. Además de economía agropecuaria, donde la ciudad representaba el centro de la cultura y de la política. Las polis estaban divididas en dos territorios, una parte urbana y otra parte rural. La zona urbana no estaba en conflicto con la zona rural. Al contrario, estaba conectadas a unidades entre sí. Por eso, en la antigüedad Grecia, se podía observar personas que realizaban su actividad económica en las zonas rurales, como la agricultura o ganadería, y al mismo tiempo desarrollaban actividades en las zonas urbanas en el ámbito comercial, social y político. Hasta ahí, Lice. Gracias, Lice. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos identificar, ¿no? En las imágenes de acá abajo, que las polis prácticamente eran las ciudades sumamente grandes y afuera estaban directamente las actividades, ¿no? La agricultura, la ganadería en general, ¿sí? Ahora, nos vamos directamente a otras características esenciales de su economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor Osvaldo Tuaquiza? ¿Estamos ahí? Sí, dice. Por favor. Economía. La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando de trigo, el olivo y la vid, aparte de recoger distintas frutas y hortalizas.
pero también es cierto que vivían de la ganadería, la cual se daba especialmente en zonas montañosas, donde se criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales. Por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía, no podemos dejar a un lado el comercio, debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la compra y venta de productos manufacturados. Gracias. Excelente, señor. 10, muchísimas gracias. No, miren, por ejemplo, en el caso de la economía, prácticamente, ¿no? Encontramos productos como el trigo, el olivo, la vid. Además de ellos, te contaban dentro de la ganadería, ¿no? La crianza de cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales, ¿no? Pero sobre todo, también tenían lo que es una ubicación exacta para la comercialización de sus productos, ¿no? Aquí directamente también podemos verificar que la economía tenía un crecimiento bastante grande en la elaboración de vajillas, en artículos de oro, de plata, trabajos directamente en la lana en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos identificar que la mayoría de la organización social, política, económica, cultural y de educación, especialmente del desarrollo directamente de normativas, de leyes, de teorías, prácticamente siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Atenas directamente, pues, considerada una de las ciudades más importantes de los griegos, ya que lograron tener lo que es un gran desarrollo cultural, mientras que otra de las ciudades emblemáticas, prácticamente los espartanos, considerados directamente como un ejército sumamente grande, ¿no? La mayoría de sus aportaciones siguen vigentes directamente en nuestra sociedad y que obviamente pues es un legado que nosotros tenemos que cuidar y preservar, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No, Lice, todo claro. Excelente. Muy bien, chicos, vamos a tomar un recesito de 10, 12 minutitos y de ahí regresamos, en este caso, para ciudadanía, ¿sí? Listo, Lice, gracias. Muy bien.